Hola, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un placer para nosotros poder saludar a todo el país y bueno, a través de la tecnología, como ustedes se darán cuenta, también un fuerte abrazo a nuestro speaker la noche de hoy. Me refiero al doctor Quera, él se encuentra en Chile. Nuevamente, quedarles muy agradecidos a nombre de SAE. Nosotros estamos convencidos de que la actualización hoy por hoy es uno de los temas más importantes y más aún si se trata del área de la medicina, que como ustedes conocen es sumamente cambiante y tiene una evolución realmente a pasos agigantados. Entonces, todo este tipo de charlas, de congresos, siempre nos ayudan a poder ir conociendo mucho más. Gastroenterología también en la misma universidad y adicionalmente a esto, él tiene pues un perfeccionamiento en la enfermedad inflamatoria intestinal en la Universidad de Cork en Irlanda. Como ustedes se darán cuenta, bueno, es una persona que tiene mucha experiencia de la cual estoy seguro vamos a aprender muchísimo esta noche. Y también agradecerle mucho a un especialista nacional que también va a estar con nosotros hoy. Me refiero al doctor Carlos Iván Arjona. Él también es gastroenterólogo, ha estudiado, ha egresado en la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba, tiene un posgrado en gastroenterología en el Hospital de Clínicas José Martín de Buenos Aires, en la República Argentina. También tiene estudios en endoscopía digestiva en el Hospital das Clínicas de São Paulo, en Brasil, y adicionalmente tiene estudios en perfeccionamiento endoscópico en el International Medical Center of Tokyo, esto en el Japón. Como ustedes se darán cuenta, son dos especialistas que estoy seguro nos van a aportar muchísimo en esta noche. A nombre de South American Express, agradecerles a todos ustedes a nivel de los 9 departamentos de nuestro país. Nuevamente, gracias al doctor Arjona y, por supuesto, de la misma manera, muchísimas gracias a doctor Quera. Por favor, cuando usted guste, el auditorio y todo Bolivia lo escuchamos, doctor Quera. Por favor, bienvenido. Muchas gracias. Recording in progress. No sé si ahí se ve la presentación. Sí, doctor. Ya. Primero que nada, quiero agradecer a SAE la invitación a este webinar. Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad a nivel latinoamericano de aumentar el conocimiento de la enfermedad inflamatoria, y eso es un poco lo que se me ha pedido, y espero cumplir las expectativas y conversar en esta aproximadamente una hora de algo que a muchos nos apasiona. Son mis conflictos de interés. Cuando uno ve qué es lo que a uno le preocupa desde el punto de vista de enfermedad inflamatoria, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, una encuesta que se publicó este año, el factor más importante de preocupación es el aumento de la prevalencia en el número de casos de enfermedad inflamatoria intestinal. Y eso, con publicaciones recientes, hablan de que en Latinoamérica la situación va a ir increciendo progresivamente en el curso de los próximos años y décadas, acercándonos a lo que pasó hace algún tiempo en Norteamérica y en Europa. Específicamente, en nuestro país, 2 publicaciones nacionales han demostrado que el número de casos de pacientes diagnosticados tanto con enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa han ido aumentando en el último tiempo, y es así también como las hospitalizaciones por enfermedad inflamatoria intestinal tanto en adultos como en niños.
Pero hay que entender que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad progresiva, específicamente la enfermedad de Crohn es una enfermedad dinámica, donde por un lado está la actividad, hay una serie de brotes en el transcurso de la evolución de la enfermedad, que pueden ser leves, moderados o graves, pero que tienen además implícito la gravedad al ir dañando progresivamente, anatómicamente, y llevando a que un paciente posteriormente tenga estenosis, fístulas, cirugía y recurrencia. Este concepto de dinámico, de actividad y gravedad, siempre hay que tenerlo presente cuando uno evalúa a un paciente con un brote, porque tiene que darse cuenta cuál es la evolución que ha tenido el paciente desde el momento que se diagnosticó. Y eso no es solamente para enfermedad de Crohn, sino que también en colitis ulcerosa, porque la colitis ulcerosa, a pesar de que uno la puede ver como una enfermedad de menor gravedad que la enfermedad de Crohn, se sabe que puede ir a medida que va produciéndose los brotes, las crisis. Hay un daño intestinal, un deterioro de la funcionalidad gastrointestinal colónica y de lo que muchos coloproctólogos y los quienes nos dedicamos a la enfermedad inflamatoria intestinal, también hay una disfunción a nivel de lo que es el piso pelviano, con cuadros de disfunción anorrectal. Y eso es importante tenerlo presente porque cuando nosotros evaluamos a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, siempre pensamos que los síntomas es lo único. Y no es suficiente. Y hay estudios de más de 2 décadas, y este es del 2008, que confirman la falta de correlación entre los índices clínicos, tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa. Es más, una publicación del año pasado habla de que si uno toma pacientes que están clínicamente activos porque tienen diarrea, no sangramiento, diarrea, y evalúa a esos pacientes, un 50% van a estar en remisión endoscópica, un 20% incluso en remisión histológica. Lo que quiere decir que nosotros estaríamos sobretratando a esos pacientes, aumentando el costo económico, pero también la probabilidad de eventos adversos. A la inversa, si nosotros tomamos pacientes que están histológicamente activos, por lo tanto, con evidencia de la evolución de un deterioro de su calidad de vida, hospitalizaciones, uso de esteroides, etc., un 35% de esos pacientes, desde el punto de vista de índices clínicos, estará en remisión. Por lo tanto, lo que hay que tener claro es que la evolución clínica de los índices no es suficiente. Esta publicación habla, por ejemplo, que existe una buena correlación entre el sangrado rectal en pacientes con colitis ulcerosa, un objetivo a lograr al momento de ver a estos pacientes, y los índices de mayo endoscópico. Pero cuando uno toma en consideración la frecuencia de las deposiciones, se da cuenta que un porcentaje importante de pacientes con un mayo endoscópico 0 a 1, cercano al 40%, pueden referir a una sintomatología que podría plantearse que puede ser secundaria a la enfermedad inflamatoria, en este caso es colitis ulcerosa. Y eso ha llevado ya hace 6 años a plantear el tratamiento por objetivos, y ahí está la publicación del 2015 en American Journal, que habla del famoso STRIDE, que es el tratamiento según objetivos a lograr y que fue reevaluado y publicado este año en la revista Gastroenterology, y que tiene como objetivo ir evaluando en forma sistemática a los pacientes que tienen enfermedad activa, determinando con objetivos clínicos de biomarcadores como calprotectina, endoscópicos, y eventualmente a futuro lo que es enfermedad inflamatoria, como es una enfermedad de Crohn, una curación radiológica transmural, y en colitis ulcerosa una remisión histológica. Conceptos que tienen que ser confirmados en estudios prospectivos. Pero ya no es suficiente los criterios solamente clínicos, tenemos que basarnos en biomarcadores, y el más asentado es la calprotectina fecal y endoscópicos. Y en relación a la calprotectina fecal, permite
por una parte, evaluar a los síntomas del paciente con una probable enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, el diagnóstico, y en el diagnóstico diferencial de que el paciente que consulta por una diarrea crónica, por un cuadro de dolor abdominal, pero también para ver el pronóstico, para ver el riesgo de complicaciones, por ejemplo, una colitis ulcerosa grave, córtico-refractaria, para guiar opciones de tratamiento, es decir, cuándo escalar en el tratamiento, pero también para ver la evolución de la actividad, para el seguimiento, para ver la respuesta del tratamiento, por ejemplo, cuando usamos mesalazina, determinar qué dosis es la más adecuada, y no llevarse solamente por los síntomas. Pero también para ver, por ejemplo, recurrencia postquirúrgica en pacientes operados por enfermedad de Crohn, o incluso en reservoritis, en pacientes con colitis ulcerosa. Pero hay que también tener presente que la calprotectina fecal puede tener variables que deben ser consideradas cuando la solicitamos. Primero, es que es sensible de inflamación, pero no es específico. Y hay una serie de enfermedades gastrointestinales que pueden alterar los niveles de calprotectina fecal. Hay fármacos como los antiinflamatorios que tienen que ser tomados en consideración, por ejemplo, cuando un paciente con enfermedad reumatológica articular está en tratamiento con antiinflamatorios y se le pide una calprotectina fecal. La obesidad, la inactividad física, si bien es cierto, no producen cambios tan importantes en estas variables, sí deben ser consideradas igual que la edad. Pero hay una serie de factores no asociados a un aumento de la calprotectina fecal, como son los tratamientos que se ocupan en enfermedad inflamatoria. En el embarazo no tiene ninguna trascendencia el embarazo en la evaluación de la calprotectina fecal, por lo tanto es un índice, un biomarcador que permite seguir a las pacientes que están embarazadas, con la implicancia que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal en cuanto a lograr la remisión clínica y con biomarcadores en la evolución de ese embarazo. Pero también hay que entender que no existe un valor exacto establecido en la literatura y uno puede tener valores sobre 50, 100, 250. Lo establecido hoy día es que probablemente en pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, para lograr una remisión endoscópica, un valor de 200, 250 sea lo óptimo. Pero si estamos hablando de un paciente con una enfermedad de Crohn operado, probablemente el valor tenga que ser más bajo de 100 para tomar decisiones si ese paciente debe hacerse una colonoscopía o no. Pero hay que entender también que no podemos dejar de lado las armas que ocupamos normalmente para ver a los pacientes y la importancia de la primera colonoscopía. Esta era una paciente que fue evaluada en nuestro centro como segunda opinión y vean ustedes que se concluye la probabilidad de una proctitis ulcerosa. Sin embargo, en esta colonoscopía hay dos errores que hay que tratar de evitar al máximo. Primero, la colonoscopía solamente llegó al recto porque tenía solamente al ciego, perdón, porque solamente tenía compromiso del recto, una proctitis. Y no olvidábamos que hasta aproximadamente un 30% de los pacientes con enfermedad de Crohn tienen también enfermedad de colon. Por lo tanto, la colonoscopía debe iniciarse a nivel de evaluación de intestino delgado. Y después se toman 3 biopsias, cuando uno debería tomar biopsias de la mucosa enferma y la mucosa sana en áreas totalmente distintas para definir si este paciente realmente va a tener un mayor riesgo o no, desde el punto de vista etológico, de extenderse su enfermedad. Hay que acordarse que un 30% de los pacientes con proctitis se pueden extender en el tiempo. Y eso va a obligar probablemente a este paciente, si se hubiese demostrado una inflamación histológica, a dejarle probablemente mesalazina tópica con supositorio, pero si había inflamación histológica, mesalazina oral, para prevenir la extensión de la enfermedad. Y por supuesto con controles de biomarcadores como calprotectina fecal. Y es por eso que hay que tener en mente la utilización de los índices endoscópicos en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa. En enfermedad de Crohn los más utilizados son el CDACE, que evalúa el número de segmentos evaluados, me refiero a ilion, colon ascendente, colon transverso, descendentes sigmoides, y el quinto sería recto. Evaluación de la superficie afectada en cuanto a extensión, al área ulcerada, a evaluación de la estenosis, pero el problema es que es muy complejo en el cálculo, y es por eso
que es lo que se usa es el CCD, que utiliza las mismas evaluaciones, pero tiene una complejidad y permite definir la gravedad de la crisis o el brote que está teniendo el paciente con enfermedad de Crohn. Y es así como tenemos un paciente con un CCD de 0, en el cual van apareciendo úlceras y se van activando áreas más inflamadas, con áreas de úlceras más profundas, que van causando una estenosis que va a llevar a un cambio probablemente del fenotipo si no actuamos de manera adecuada, porque esta es una estenosis probablemente inflamatoria, pero en el tiempo podemos llegar a tener una estenosis totalmente infranqueable fibrótica, como es la que estaba mostrada en la última figura. También desde el punto de vista de enfermedad de Crohn está el índice de Rutgers, que a pesar de que no está validado, se ocupa en pacientes para evaluar riesgo de recurrencia. Cuando no hay lesiones, el riesgo de recurrencia a 5 años desde el punto de vista clínico es un 6%, pero cuando van apareciendo las lesiones osteoideas, cuando hay cada vez más lesiones que se aumentan en número y en tamaño, y existe un compromiso difuso, como es un I3, el riesgo de recurrencia, vean ustedes que aumenta considerablemente un 63%, y para qué hablar cuando tenemos una enfermedad de Crohn con recurrencia con una estenosis. Eso es lo que tenemos que prevenir, y por eso en pacientes con enfermedad de Crohn operados en el contexto de una enfermedad de Crohn, lo que tienen que hacer es ser evaluados desde el punto de vista si esos pacientes requieren tratamiento de prevención y sobre todo definir el momento exacto que este paciente va a necesitar una colonoscopía de prevención de recurrencia, que nosotros hemos estimado que debería ser entre los 6 meses más que los 12 meses. Pero pese a todo lo que yo les he comentado, esta es una colonoscopía no hace mucho tiempo, tiene 2 años. Y vean ustedes cómo no se ocupan los índices y por lo tanto no podemos definir qué es lo que sucedió. Hay que entender que estos pacientes tienen más de una colonoscopía y a veces los pacientes no se acuerdan con qué tratamiento fue realizado y en qué condiciones estaban. Y eso mismo sucede desde el punto de vista de lo que es la colitis ulcerosa, con 2 índices que son los más usados, que es índice de Mayo, que tiene el beneficio de que usa criterios además clínicos en cuanto a frecuencia, sangramiento, pero también está el índice de U6, que permite definir con mayor sensibilidad probablemente aquellos pacientes que, teniendo una colitis ulcerosa grave, córtico-refractaria a tratamiento endovenoso, podrán requerir el riesgo de colectomía. Y es así como el índice de Mayo endoscópico evalúa la presencia de eritema, la presencia de friabilidad, la presencia de sangramiento, ulceración, etcétera, que permiten definir la probabilidad de una respuesta no adecuada al tratamiento y por lo tanto la necesidad de ser mucho más agresivos en cuanto a la toma de decisiones. Y el U6 también ve el patrón vascular, el sangramiento y las erosiones o úlceras con criterios claros de cuándo podemos hablar de remisión, de un brote leve, moderado o severo o grave desde el punto de vista endoscópico. Pero pese a eso, nuevamente, esta es una paciente con una colitis ulcerosa extensa, con actividad leve, no podemos definir, a pesar de la cantidad de fotos, cuál es el índice y en qué condiciones se hizo. Y es por eso que como grupo nosotros lo que tomamos la decisión hace un par de años, y lo hemos tratado de extender a todos los centros que hay a nivel local y con formación en los becados de gastroenterología y coloproctología, es que aquellas personas que se dedican a hacer endoscopías, procedimientos endoscópicos en enfermedad inflamatoria, deben usar índices endoscópicos, deben poner con qué tratamiento se hizo, porque así permite tener una evolución cuando uno toma decisiones si este paciente debe o no cambiar de terapia, e idealmente anotar cuál era el índice clínico que estaba teniendo ese paciente, del punto si es un índice de Mayo parcial, si es un Harvey-Bradshaw en una enfermedad de Crohn, e idealmente si hay una calprotectina, porque esa es la manera más óptima de tomar decisiones con el máximo de información en beneficio del paciente. Y eso sin duda va a permitir primero la necesidad de un manejo oportuno, es decir, al momento del diagnóstico, ser más
activos, tomando en consideración todos los índices o factores de gravedad del paciente para prevenir lo que yo les comentaba, que es el compromiso dinámico tanto de la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa. Y eso se basa en base a qué? A tener los tiempos definidos, el treat to target, el tratamiento por objetivos, evaluando del momento que uno tiene una crisis, los índices clínicos, apoyarse en calprotectina fecal, definir en qué momento el paciente con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa deben tener un control endoscópico y con criterios bien establecidos de cuáles son las variables que yo tengo que alcanzar. Eso sin duda permitirá al final evitar el daño intestinal y con ello el deterioro de la calidad de vida de estos pacientes. ¿Y por cómo podemos hacer esto? Con el sinnúmero de estrategias o opciones terapéuticas que han ido apareciendo en la enfermedad inflamatoria intestinal. Desde la antigua prednisona, pasando por los distintos tipos de mesalazina tópicos, vía orales, mesalazina de liberación prolongada, el uso de inmunomoduladores como metotrexato o tiopurínicos, ya me refiero a acetoprina, 6-mercaptopurina, los anti-TNF que han ido apareciendo en el camino, las antiintegrinas, el uso de otros biológicos que actúan, por ejemplo, contra la proteína 40 de la interleuquina 12-23, como es ustekinumab, y recientemente moléculas pequeñas como tofacitinib, que es una JAK quinasa, o ozanimod, que fue recientemente aprobado en el tratamiento de la colitis ulcerosa moderada grave, y que es una antiefigosina. Pero ¿cómo podemos optar por la mejor terapia? Es viendo la eficacia correcta, la seguridad que debe entregar el paciente y la seguridad de los medicamentos en controlar la enfermedad, pero evitar los eventos adversos. Me refiero, por ejemplo, a usar dosis adecuadas de mesalazina antes de cambiar un tiopurínico o ya sea acetopina o 6-mercaptopurina en pacientes con colitis ulcerosa o específicamente. La dosis correcta, ni dosis subterapéuticas ni supraterapéuticas, y eso me refiero tanto a mesalazina, pero también en otros medicamentos como las tiopurinas, donde muchas veces vemos pacientes que son tratados con acetopina un comprimido al día. Iniciar el momento adecuado, no muy precoz, pero no demasiado tarde. Hay que identificar y personalizar al paciente para ver con el diagnóstico si se cumplen criterios de gravedad que nos lleven a ese paciente a usar de inmediato terapia biológica o eventualmente usar solamente mesalazina pero en dosis adecuada, vía oral y local. Intervalos adecuados, no distanciar la dosis. Muchas veces nosotros dejamos en brotes de crisis de colitis ulcerosa la mesalazina, por ejemplo, 3-4 gramos. Y lo que vemos es que a los pacientes le dice, tómese 2 comprimidos 4 veces al día. El paciente, la adherencia a esos esquemas es prácticamente nula porque el paciente se olvida y entra en un sistema de síntomas que pensamos que son refractarios al tratamiento. Y duración adecuada. Tratamientos no muy cortos, pero tampoco prolongar el tratamiento. Y a eso me refiero con el uso inadecuado de prednisona en sucesivos brotes sin pensar o modificar la terapia, ya sea cambiando un tiopurínico, cambiando un biológico o eventualmente una molécula pequeña. ¿Y por qué debemos entender esto? Porque se sabe hoy día que es la misma enfermedad. Hablamos de enfermedad de Crohn, hablamos de colitis ulcerosa, pero son pacientes totalmente distintos, tratamientos distintos, pronósticos totalmente distintos. Y eso tiene que llevar de la mano un trabajo multidisciplinario con distintas áreas, los cuales nosotros nos apoyamos en radiólogos, anopatólogos, pero también entender que los pacientes con manifestaciones extraintestinales, por ejemplo, dermatológicas, etcétera, son pacientes mucho más graves, deben ser considerados como tal y manejados de manera adecuada. Por lo tanto, la elección del tratamiento, ¿de qué depende? De la enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, de si tiene manifestaciones extraintestinales, de la edad del paciente. Sin duda tenemos que tomar en consideración un paciente que tiene menos de 15 años, que es ya de por sí es un paciente más grave, o se trata de un paciente que tiene al diagnóstico 70 años, donde tenemos que tener muchos cuidados con el uso de inmunomoduladores, por ejemplo, por el riesgo de linfoma. Si existe antecedentes de neoplasia, infecciones, embarazo, por ejemplo. Si existe, por ejemplo, un antecedente de una persona de 65 años, 50 años, pero con una insuficiencia cardíaca.
donde los anti-TNF hay que revaluarlo con bastante cuidado. Y por último, el acceso a la cobertura que tengan estos pacientes, que sin duda eso es un problema no solamente en países subdesarrollados, sino que muchas veces en pacientes desarrollados. De esta manera, nosotros vamos a tener un enfrentamiento adecuado, sin equivocarnos, tratando de lograr los objetivos, pero no equivocándonos en las dosis o en el tratamiento a usar. Y para eso esto es parte de una adecuada historia clínica, a un adecuado examen físico que debe considerar la región perineal siempre. ¿Y cómo definimos el tratamiento? Esto es un proceso dinámico, porque depende de la progresión según la actividad, según la gravedad o severidad, según los síntomas, según el fenotipo. ¿Y por qué me refiero a eso en enfermedad de Crohn? Porque no podemos tratar a un paciente con fenotipo inflamatorio, donde el armamento terapéutico desde el punto de vista farmacológico es tremendamente amplio en la actualidad, a un paciente que tiene un compromiso estenosante, penetrante, donde los anti-TNF, donde la terapia biológica en general y las moléculas pequeñas no tienen ningún rol. Y por eso el tratamiento farmacológico, endoscópico, radiológico y quirúrgico siempre tiene que ser conversado de manera multidisciplinaria. Y en este contexto, desde el punto de vista quirúrgico, hago hincapié en el rol que está teniendo el tratamiento de células madre en la enfermedad perianal. En la enfermedad de Crohn, cuando tenemos un paciente hay que definir los factores de riesgo, ya sean desde el punto de vista de edad, de manifestaciones intestinales, del compromiso endoscópico que haya, del compromiso radiológico. Y si nosotros definimos un paciente de alto riesgo, tenemos que actuar en conciencia con eso, a definir si este paciente debe ir a tiopurínico, debe ir a terapia biológica o no. Definir la extensión, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una colitis ulcerosa con una proctitis, no es lo mismo que tratar a un paciente con colitis izquierda ni colitis extensa. Los índices de gravedad, que todos conocidos, y que permiten definir si el paciente debe ser o no manejado en forma ambulatoria, hospitalizado, y están los criterios de True-Love. En eso tenemos que basarnos y ser claros al momento de evaluar a los pacientes para definir cuál es la mejor terapia. Pero además de los índices clínicos mencionados, están bien a considerar factores como la edad del paciente, el uso de esteroides, los antecedentes de hospitalización, el hecho que exista o no una infección por Clostridioides difficile o citomegalovirus, que dan una mayor gravedad al brote que está teniendo el paciente. Lo mismo, tener presente que hay pacientes que tienen manifestaciones intestinales como las mencionado. Y el hecho, por ejemplo, de tener una colangitis esclerosante primaria habla de la probabilidad de tener una extensión proximal, tener un tipo de enfermedad inflamatoria, una colitis ulcerosa, que es distinta a la que uno tiene al ver a un paciente sin esta manifestación intestinal. Y todas esas son variables que deben ser consideradas. De tal manera que si nosotros tenemos un paciente con proctitis, el tratamiento inicial no es mesalazina oral, es supositorio. Si el paciente no responde a la terapia con mesalazina oral 2 veces al día, supositorio, ahí recién nosotros tenemos que plantear si le agregamos mesalazina oral en dosis adecuada. Si nosotros tenemos un paciente con colitis izquierda, el tratamiento ideal va a ser enemas o espumas, agregado o no a mesalazina oral, en dosis adecuadas. Y lo mismo, si tenemos una colitis extensa, el tratamiento, si es leve, es con mesalazina en dosis de 3 a 4 gramos, evaluando la dosis desde el punto de vista clínico, pero también con biomarcadores con calprotectina fecal que permita definir cuál es la mejor dosis de ese paciente. Muchas veces se comete el error de sacar al paciente de la actividad inflamatoria, está con 3-4 gramos, le bajamos la dosis, 2 gramos, se activa y decimos al paciente debe ir a tiopurínico. Y lo que necesita probablemente ese paciente con una buena evaluación clínica endoscópica, tal vez no es cambiarse a un tiopurínico o una terapia biológica, sino que probablemente usar dosis adecuadas de mesalazina. Y tal vez su dosis sea una dosis mucho más alta que la 2 gramos que sale, la que anualmente se dice como remisión, porque esos trabajos fueron hechos solamente considerando los criterios clínicos. No hay trabajos recientes que hablen de cuál es la dosis adecuada cuando un paciente tiene una calprotectina fecal elevada o normal. Y la colitis extensa, como les comento, la mesalazina en dosis
necesarias. Y si fuese planteable la necesidad de agregar mesalazina tópica y a supositorios cuando estos pacientes, por ejemplo, tienen mucha sintomatología de pujo o tenesmo. En relación a cuando hablamos que un paciente está con una crisis moderada grave, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente es uso de corticoides, acordarse que la dosis es 1 miligramos por kilo de peso con un rango 40 a 60 miligramos como máximo 60. Y el retiro que nosotros hacemos es de escalar en forma progresiva, usamos entre 60 y 40, vamos disminuyendo 10 miligramos por semana, de 40 a 20, 5 miligramos por semana, y después disminuimos 2,5 miligramos por semana, de tal manera que el paciente está aproximadamente 12 a 14 semanas con tratamiento, con prednisona. Es el tiempo que se demora los tiopurínicos en actuar. Pero también hay que entender que hay pacientes que son refractarios a la mesalazina en dosis adecuada, no tienen una crisis tan importante, un brote tan importante, y para evitar los eventos adversos existe la budesonida de liberación prolongada, que son comprimidos de 9 miligramos, y se ocupan por 3 meses. Es menos efectivo, es verdad, pero tiene menos eventos adversos. Lo que hay que entender es que la budesonida de liberación prolongada, muchas personas usan la budesonida estándar, que es la que se ocupa para enfermedad de Crohn de ilion, terminal colon ascendente, y que en colitis ulcerosa no tiene ningún rol. Y como mantenimiento, este paciente debe recibir acetopina, 6-mercaptopurina en las dosis adecuadas, pero teniendo en presente que los tiopurínicos no sirven para el brote, sirven para la etapa de mantenimiento, es decir, de mantener la inactividad inflamatoria. Preocuparse de los eventos adversos, y lo que nosotros hacemos es medir la tiopurinometiltransferasa antes de iniciarlo. Puede usarse en tratamiento con combinación con alopurinol para disminuir los niveles de 6-metilmercaptopurina, que tienen cuando están elevados, una mayor probabilidad de daño hepático, pero hay que acordarse que en ese contexto hay que bajar la dosis del tiopurínico en un 50-75% y con un control estricto nuevamente de los parámetros del hemograma. En relación a metotrexato en colitis ulcerosa no tiene ningún rol. ¿Y qué pasa en el paciente con enfermedad de Crohn? Si tiene compromiso iliocecal, lo que les comentaba, se usa la budesonida estándar, 9 miligramos por un mes, 6 miligramos el segundo y luego 3 miligramos el tercero. Si el compromiso es colónico, la inducción con corticoides más inmunomoduladores, y pongo un asterisco ahí la mesalazina porque las guías son bastante claras, es decir, que la mesalazina en enfermedad de Crohn de colon podría servir en casos muy leves. Personalmente, nosotros la usamos en aquellos pacientes que tienen un compromiso con erosiones en el colon de manera segmentaria al diagnóstico. No hay úlceras. Ese paciente hay que evaluarlo. O, por ejemplo, un paciente que tiene esas características y tiene un paciente sobre 65 años donde uno puede tener mayor riesgo de infecciones. Entonces, en ciertos casos puntuales, se puede usar mesalazina en enfermedad de colon en dosis adecuadas, pero siempre con una evaluación desde el punto de vista clínico, biomarcadores y endoscópicos para estar seguro de que se ha producido el objetivo que estamos trazando, que es lograr la curación de la mucosa. Y como les comentaba, con control clínico al mes, calprotectina a las 12 semanas y definir colonoscopía e imágenes dependiendo del compromiso que había inicialmente. En caso de tratamiento de la enfermedad de Crohn moderado o severo, sin duda ahí lo que hay que hacer es el uso de corticoides, en la dosis ya referidas para colitis ulcerosa, agregado a un inmunomodulador, que en este caso puede ser perfectamente tiopurínicos, me refiero a acetopina, 6-mercaptopurina en las dosis ya referidas, o metotrexato, 25 miligramos, nosotros lo usamos subcutáneo cuando es monoterapia y oral cuando es comboterapia asociado a un anti-TNF. Lo importante nuevamente es tener claro que este paciente debe ser controlado desde el punto de vista clínico con biomarcadores e imágenes entre los 6 a 9 meses. Pero cuando el paciente no responde bien y tiene criterios de gravedad al inicio del diagnóstico,
debe plantearse la terapia biológica, y ahí mencionaba los anti-TNF, donde infliximab y adalimumab sirven tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerosa en las mismas dosis para ambas patologías, golimumab, donde su rol solamente en colitis ulcerosa, y certolizumab en el contexto de enfermedad de Crohn solamente. Certolizumab, a diferencia de los anteriores, tiene el plus de que tendría menos eventos de riesgo de la vacuna virus vivo en el recién nacido. Sin embargo, a nivel local, a nivel lo que es Chile, propiamente tal, la experiencia con certolizumab es bastante baja en el número de casos tratados con este anti-TNF. Pero ¿qué es lo que pasa? Sucede que los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria, ya sea colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, y que son tratados con un anti-TNF, hasta un 30% de los pacientes se catalogan como no respondedores primarios, es decir, hay una falla primaria a pesar de tener niveles adecuados del fármaco. Y lamentablemente, de aquellos que responden, hasta un 20% pierden la respuesta al año de tratamiento por un problema de farmacodinámica, creación o farmacocinética, creación de anticuerpos, y de ahí la importancia de asociar un inmunomodulador, ya sea tioporínico o metotrexato, por lo menos los primeros 6 a 12 meses. Y hay pacientes que tienen eventos adversos asociados a estas terapias desde el punto de vista infeccioso, me refiero específicamente a que tener cuidado con la tuberculosis, o neoplasia, lo que es en menor medida el linfoma que el osteoporínico, pero está descrito cuando es comboterapia, y el cáncer de piel de tipo melanoma. Necesidad, por lo tanto, de evaluar nuevas terapias y calidad de los pacientes es totalmente necesario y debe hacerse. Y es así como vean ustedes que en un estudio publicado este año, el porcentaje de pacientes que se encuentran con terapia anti-TNF a medida que va pasando el tiempo. ¿Y cuáles son las causas que llevan a no usarlo? Básicamente, la causa principal es la falla del tratamiento. Segundo, los eventos adversos, y eso ha motivado a que en el tiempo aparezcan nuevos biológicos ya mencionados al inicio, e incluso actualmente moléculas pequeñas, ya sea de tipo tofacitinib, probablemente en un tiempo más va a salir upadacitinib en colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que es mucho más específico desde el punto de vista de JAK kinasa, y ya está la efficocina ozanimod. Y cuando uno ve, ¿hay diferencia entre las terapias? Efectivamente sí. Vemos que en pacientes con enfermedad de Crohn, el primer fármaco a utilizar, o según este estudio del 2021, podría ser ustekinumab. Sin embargo, en colitis ulcerosa, vedolizumab. Sin embargo, estos trabajos adolecen el bias que fueron hechos considerando primero trabajos pivotales, en los cuales los criterios usados como objetivo eran criterios de remisión clínica y no criterios de remisión endoscópica o biomarcadores. Pero sí lo que está claro es que la trascendencia de tener que elegir el mejor biológico al inicio, porque se sabe que un paciente que fracasa a un biológico, el uso de un segundo biológico, aunque sea de una familia totalmente distinta, es mucho menor. Y en el caso del anti-TNF y específicamente infliximab, sobre todo, el hecho de no asociar en el tiempo un inmunomodulador hace que vaya perdiendo la efectividad. Por lo tanto, la terapia biológica, ¿quién? Lo hemos mencionado, aquellos pacientes que tienen criterios de gravedad en colitis ulcerosa, en aquellos pacientes que tienen inmunorefractarios a acetopina o semecaptoprina después de 6 meses de estar en dosis adecuada. Aquí en Chile existe la posibilidad de medir niveles, teniendo lo ideal niveles de seitioguanina entre 230 y 450 para tomar decisiones de que hubo un fracaso realmente versus si está con niveles muy bajos, tener que optimizar la dosis, aumentarla. Y conversamos qué biológico usar. Y en colitis ulcerosa existe un solo estudio hoy día que ha demostrado qué es lo que sucede al evaluar en el mismo estudio, en forma prospectiva, dos biológicos totalmente distintos, su mecanismo de acción. Este es un estudio publicado ya hace 2 años por Ruth Sanz, en el cual demuestra que vedolizumab fue superior a adalimumab
en lograr la remisión clínica y objetivos endoscópicos, pero no en cuanto al uso de corticoides o estar libre de corticoides. Y esta efectividad, que quede claro, solamente aquellos pacientes que no habían estado previamente con un anti-TNF, como se ve en la figura de la izquierda. Pero tenemos un paciente con colitis ulcerosa moderada grave. ¿Qué vamos a usar? Lo que dice la literatura, lo que dice la guía es un anti-TNF, idealmente infliximab o vedolizumab. Si hay falla primaria o pérdida de respuesta, el manejo va a ser distinto. Si hay una falla primaria, es decir, post-inducción el paciente nunca respondió teniendo niveles adecuados de anti-TNF, uno usará ustekinumab, tofacitinib o vedolizumab. Y si tiene una pérdida de respuesta, es decir, en el tiempo el paciente tuvo un brote con actividad inflamatoria, idealmente medir los niveles, si están bajos los anticuerpos posteriormente, y si ambos están, los niveles bajos y no hay anticuerpos, optimizar aumentando la dosis o acortando la frecuencia. Si los niveles están bajos pero hay anticuerpos, cambiar de clase del mismo grupo más inmunomodulador. Y si los niveles están en rango pero anticuerpos negativos, definitivamente cambiarse de línea a ustekinumab o vedolizumab como segundo esquema biológico, o tofacitinib como terapia de una molécula pequeña. En colitis ulcerosa grave, sin duda, lo importante es un trabajo multidisciplinario, descartar infecciones por citomegalovirus, Clostridium difficile u otro germen, uso de corticoide endovenoso en dosis adecuada, evaluar al tercer día. Si el paciente responde, indudablemente disminuir la dosis de prednisona en forma gradual, según lo comentado anteriormente, uso de tiopurínico. Y no olvidarse de un seguimiento colonoscópico y biomarcadores con calprotectina fecal de manera adecuada. Si no hay respuesta, el paciente tiene que ir a infliximab, la dosis estándar, pero aquellos pacientes que tienen un compromiso mucho más importante, con úlceras profundas, que tienen anemia, que tienen albúmina baja, probablemente este paciente tiene que ser optimizado y acelerado con un esquema de 10 miligramos por kilo. Lamentablemente, la mayoría de estos estudios en el cual han evaluado el esquema de optimizado, intensificado, acelerado, son estudios retrospectivos. Específicamente, un estudio nacional en el cual participamos en nuestro centro demostró que en aquellos pacientes que cumplían ciertos criterios desde el punto de vista endoscópico y con niveles de albúmina baja, anemia, en un esquema optimizado, fue capaz de prevenir en un porcentaje, aunque el N es bajo, pero vean ustedes que hubo muchos pacientes, por lo menos que fueron capaces de liberarse de la colectomía dentro de un periodo precoz, antes del año. La otra posibilidad es usar anticalcinurínico, me refiero a ciclosporina o tacrolimus en aquellos pacientes que nunca han usado tiopurínico o tenían una dosis extremadamente baja de 50 miligramos cuando estaban pesando, por ejemplo, 70 kilos. Hay que acordarse que la dosis es entre 2 a 2,5 miligramos por kilo, y lo que se puede usar es, además, este biológico, a pesar de que haya usado tiopurínico, con vedolizumab y ustekinumab. Y en ese sentido, cada vez están apareciendo estudios, a pesar de que son case report, o un N pequeño de pacientes, de la posibilidad de dar la chance de usar biológicos que tengan menos eventos adversos y que sean más efectivos en este escenario de pacientes que tengan una colitis ulcerosa grave, con ciertos índices que nos puedan predecir que el infliximab no va a ser un buen fármaco por el riesgo de actividad. Y lo otro, tofacitinib, una molécula pequeña que actúa extremadamente rápida, y este es un estudio de este año con 55 pacientes, que vean ustedes la probabilidad de que pacientes que han fracasado a otras terapias en un periodo corto estén libres de esteroides, estén libres de colectomía. Si bien es cierto, un porcentaje va a ir a colectomía, es distinto para un coloproctólogo operar a un paciente con una colitis ulcerosa córtico-refractaria a esteroides, con hipoalbuminemia, con anemia, a un paciente tratar de sacarlo de eso y operarlo al año cuando esté, por ejemplo, más recuperado desde el punto de vista de su estándar de nutricionales y hematocrito, entre otras variables. Y en ese sentido, probablemente estas terapias
en nuestra experiencia, podrían haber servido en este grupo de pacientes, de 5 pacientes, de grupo 3, de 5 pacientes que habían estado expuestos a corticoide endovenoso por corticorefractariedad previa e infliximab, donde vean ustedes de que de los 5 pacientes, solamente un paciente tuvo una respuesta favorable. Los otros pacientes fueron a cirugía. Y en el caso de que no responda, básicamente ir a cirugía, pero también hay que entender que un porcentaje de pacientes que no responden ya están cansados, han pasado por otras terapias, tienen eventos adversos a los fármacos y van a decir directamente, antes de pasar a otros fármacos, como ya los he mencionado, van a ir a cirugía directamente. Lo que se puede hacer en aquellos pacientes que han tenido antecedentes de uso de corticoides, probablemente es usar infliximab desde el inicio, y si no hay respuesta, a cirugía. En centros sumamente especializados, con un gran N de pacientes, no es la situación, no tengo experiencia yo en terapia secuencial, en el cual uno puede eventualmente usar de ciclosporina a infliximab o viceversa, o eventualmente terapia de rescate con tofacitinib, como lo que ya mostrado. Pero existen nuevas opciones, nuevos estudios que digan qué terapia es mejor. Vean ustedes que yo les comenté el estudio Varsity, que fue evaluado en colitis ulcerosa, el tratamiento vedolizumab versus adalimumab. Y se vienen nuevos estudios que nos van a permitir definir cuál es el mejor fármaco y en qué escenario se puede usar. Y este año aparece el estudio CIVI, que lo que hace es evaluar ustekinumab versus adalimumab en pacientes con enfermedad de Crohn. Y vean ustedes que en ambos escenarios, en ambos fármacos, la efectividad es la misma. Por lo tanto, acá lo que se trata es, por ejemplo, ver qué piensa el paciente, cuáles son los factores de riesgo del paciente, porque si se trata de un paciente de mayor edad, un paciente que vive bastante alejado, hay que acordarse que ustekinumab, si bien la primera dosis es endovenosa, las posteriores son cada 8 semanas. En cambio, adalimumab no optimizado es cada 2 semanas. Y si tenemos, por lo tanto, un paciente con una enfermedad moderada grave, pues vamos a usar anti-TNF más inmunomodulador, idealmente por un periodo de tiempo. Ustekinumab, si tiene falla primaria, sin duda definir vedolizumab, ustekinumab, y si hay pérdida de respuesta, medir niveles y nuevamente definir el tratamiento de acuerdo a cómo estén los niveles o no la presencia de anticuerpos. Por lo tanto, la terapia en la actualidad tiene que estar enfocada a qué? Primero, el tipo de enfermedad inflamatoria. Segundo, a si existe o no comorbilidad, en este caso psoriasis. Y la primera droga a considerar probablemente en este escenario, obviando lo que es la cobertura desde el punto de vista económico, es ustekinumab. ¿Por qué? Porque tiene objetivos terapéuticos compartidos. Si un paciente sobre 60 años, con mayor riesgo de infección y neoplasia, en este caso linfoma, sin duda vedolizumab y ustekinumab son las primeras drogas a usar. Si una enfermedad de Crohn perianal, anti-TNF, infliximab y adalimumab, sin duda han sido las terapias de elección, considerando eso sí, que los niveles a lograr, niveles plasmáticos de los fármacos en infliximab y adalimumab sean mayores que los que se tienen que lograr para un compromiso inflamatorio a nivel de ilion y colon. Y actualmente están saliendo estudios que han evaluado el uso de ustekinumab en enfermedad perianal y eso tiene que ser considerado. Enfermedad de Crohn, cirugía, prevención de recurrencia. La única experiencia actual es anti-TNF, adalimumab, infliximab con la misma eficacia. En embarazo de los anti-TNF, cualquiera, sí debo mencionar que existe menor riesgo desde el punto de vista del recién nacido de lo que es la vacuna virus vivo con certolizumab, pero lo que les comentaba, yo creo que la experiencia con infliximab y adalimumab no implica en ningún caso que debamos cambiar de terapia anti-TNF, aunque tengamos certolizumab si la paciente está en remisión clínica y con biomarcadores.
manifestaciones intestinales, anti-TNF, vedolizumab, tendría menor respuesta en manifestaciones articulares, por ejemplo. Pero también, así como evaluamos escalar en cada una de las terapias, me refiero a mesalazina y las que menciono ahí en la diapositiva, también está la posibilidad de retirarse. Y ahí uno debe evaluar qué factores son los que favorecen la suspensión del fármaco y cuáles no. Y siempre acordarse que si uno retira un fármaco, baja la dosis, debe evaluar al paciente desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista de, al menos con biomarcador con calprotectina, para adelantarse a la posibilidad de un brote. Y en el caso de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa en terapia de tipo biológica, etcétera, también debe considerarse esas variables. Pero existen, por lo tanto, nuevas terapias y tenemos que abrir un poco de mente que cada vez van a aparecer nuevas terapias que van a permitir hacer cada vez un estudio más y un manejo cada vez más personalizado. Y existe la posibilidad de tener en un futuro cercano antiintegrinas como etrolizumab, interleuquina 23. Yo les comenté que ustekinumab actúa sobre la interleuquina 12 y 23. Hay fármacos que actuarían solamente por esta vía. Moléculas pequeñas que se nos van a venir con un efecto tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn. Ya les comenté los inhibidores de la esfingosina, ozanimod, pero también está apareciendo estudios con etazimod y inhibidores de la fosfodiesterasa. Entonces tenemos que ir acostumbrándonos a todo el armamento farmacológico que está enfocado a que los pacientes no son iguales. Un paciente con una enfermedad de Crohn puede en un momento tener una actividad más anti-TNF, pero después puede cambiar y puede requerir antiintegrina, antiinterleuquina 12-23 o antiinterleuquina 23 específico, que tenga que actuar sobre la YAK quinasa o sobre el movimiento de linfocitos a nivel de los ganglios. Y eso nos va a llevar a un concepto que está cada vez más asentado de que es la medicina personalizada, donde incluso es factible evaluar a pacientes que permita manejarlos con terapia secuencial o terapia asociada desde el punto de vista, me refiero, biológico, más moléculas pequeñas o dos biológicos. Uno lo entiende si un paciente tiene un compromiso extraintestinal articular, más un compromiso inflamatorio. Pero hay literatura en la actualidad que plantea la opción de usar en pacientes que tengan una enfermedad de Crohn fenotipo inflamatorio, dos biológicos que sean distintos. Por ejemplo, un vedolizumab, ustekinumab, más una molécula pequeña. Pero para terminar, no podemos hablar de fármacos solamente si en el tratamiento no tenemos en consideración una serie de variables. Y la primera, la que muestro en la diapositiva, es la trascendencia que tiene la obesidad, el tejido adiposo en la evolución de la enfermedad inflamatoria, sobre todo en la enfermedad de Crohn desde el punto de vista de respuesta a los fármacos, de riesgo de recurrencia. Y es así como hay estudios ya hace bastante tiempo que habla, por ejemplo, del rol que podría tener el tabaco, además, en la evolución de la enfermedad de Crohn, en cuanto a fracaso de las terapias, riesgo de recurrencia y eventos adversos, por ejemplo, el riesgo de osteoporosis. Y un estudio de este año confirma que los pacientes que fuman con enfermedad de Crohn tienen menor respuesta a los anti-TNF. Y eso obliga que cada vez que tengamos un paciente con enfermedad de Crohn, el médico tratante, el equipo tratante, porque incluyo a la enfermera, deben educar al paciente desde el punto de vista de bajar de peso, de no fumar, por la implicancia que eso tiene. Y no olvidarse de que cada vez estamos hablando de terapias biológicas de moléculas pequeñas y no olvidamos de la trascendencia que tiene una adecuada inmunización para prevenir riesgo de infecciones. Y esa prevención debe hacerse al momento que nosotros diagnosticamos una colitis ulcerosa. Este es un trabajo local, hecho en un centro en el cual participamos y que demuestra que, lamentablemente, el porcentaje de pacientes que nosotros tratamos, que usamos terapia biológica en dosis adecuada, inmunomoduladores, mesalazina,
no somos capaces de vacunarlos, de inmunizarlos al momento del diagnóstico. Y corremos el riesgo de que cuando el paciente vaya a una terapia que va a alterar el sistema inmune, la respuesta de ese paciente a esta vacuna es totalmente inadecuada. Y este es un artículo que nosotros mandamos como una carta que está en evaluación para ser publicada, en la cual proponemos los esquemas de acuerdo a lo que dice la literatura, de cuándo los pacientes podrían ser vacunados de acuerdo al tratamiento que están llevando en ese momento. Pero dejando claro que el mejor escenario para vacunar a los pacientes es cuando son diagnosticados, es cuando están con mesalazina porque su sistema inmune no está alterado farmacológicamente. Por lo tanto, en conclusión, la enfermedad inflamatoria en la actualidad requiere un manejo multidisciplinario. No es solamente el gastroenterólogo o el coloproctólogo. Debemos insertar a la enfermera, a la nutricionista, a los psicólogos, psiquiatras, dermatología, reumatología, etcétera, que permitan definir cuál es el paciente que vamos a tratar, con objetivos claros, y que nos lleven a que ese paciente tenga el mejor tratamiento desde el punto de vista de efectividad, pero también desde el punto de vista de eventos adversos, y que permita que llegue a la meta con el menor alteración en su calidad de vida y de su entorno familiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Quera. Realmente es un tema amplio y sé que usted nos ha dado muchos puntos para poder conversar. Antes de pasarle las preguntas que las tengo listas para poder transmitirle, me gustaría que el doctor Arjona, que también se encuentra en el staff de panelistas, nos pueda dar sus impresiones. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor Arjona. Gusto de saludarlo. Muy buenas noches. Realmente ha sido un gusto estar presente y escuchar la conferencia magistral que nos ha dado el doctor Rodrigo Quera. Realmente los conocimientos en esta enfermedad están evolucionando muy rápidamente. Estamos teniendo, como hemos visto, cada vez más medicamentos que nos contribuyen a mejorar tanto la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn, y que todo este arsenal de medicamentos debemos aprender a utilizarlos adecuadamente, porque siendo bien vamos a conseguir que nuestros pacientes mejoren muy rápidamente. Entonces creo que la conferencia ha aclarado muchas preguntas que nosotros teníamos con relación a cuándo dar un tratamiento, cómo dar y en qué caso es esto, mantener medicamentos de inicio, como ser la mesalazina, y cuando debemos cambiar la mesalazina a otros medicamentos más modernos que en la actualidad nos permiten ser utilizados en aquellos pacientes que no están respondiendo. Por suerte, creo que un 80% de los pacientes logran un mantenimiento y un manejo adecuado con medicamentos como la mesalazina, pero tenemos que tener en cuenta ese grupo de pacientes que no responden adecuadamente ni a la mesalazina ni a la combinación con corticoides, y que tenemos que utilizar otros medicamentos que hoy en día tenemos a disposición, como son los biológicos. Entonces creo que la conferencia nos ha aclarado muchas dudas y espero que las preguntas que vengan a continuación sean numerosas. Muy agradecido por sus impresiones, doctor Arjona. Usted sabe de que nosotros siempre estamos pendientes de los conceptos y de las ideas que usted siempre nos brinda. Vamos a pasar, por favor, a revisar algunas preguntas, si le parece, doctor Quera, si fuera tan amable. Sí, no hay problema, digamos. Me las van haciendo y trataré de responder y ser lo más claro posible. Muy agradecido. Tenemos una pregunta. Dice lo siguiente. Mencionó el tratamiento con corticoides aproximadamente 14 semanas. ¿Se vio alguna reacción adversa, alguna alteración
por el uso prolongado del mismo. Este tratamiento es la primera línea como una preparación a precirugía. Esa es la consulta, doctor Rodrigo. Primero, no hay ninguna guía que apoye el uso de corticoides de mantenimiento, ¿sí? En ninguna dosis. ¿Sí? Uno no puede partir con 60 miligramos, va bajando de forma progresiva, y al paciente quedarse en 20 miligramos, y lo que vemos, y el paciente está, y eso pasa en Chile, 6 meses con prednisona 20 miligramos, ¿sí? Ese paciente está, no es que esté ni siquiera subtratado, está mal tratado, ¿sí? Que no es el tratamiento adecuado. Si el paciente en el sudor no puede bajar la dosis porque se activa, será córtico dependiente, y ahí tendremos que enfrentarlo de manera distinta, ¿ya? Por lo tanto, las complicaciones a largo plazo son las complicaciones del riesgo de infecciones, y hay que acordarse de que de todas las terapias de riesgo hoy día en la época de pandemia, los estudios han sido claros que no es la mesalazina, no son los tiopurínicos, no es el metrorexato, no es la terapia biológica, independiente cual sea, no es la molécula pequeña, es el uso de corticoides. Entonces, los corticoides sirven y son excelentes medicamentos para los cuadros de brotes. Actúan muy rápido, pero también tenemos que ser conscientes de que así como los usamos en un momento, tenemos que ser capaces de evaluarlo al periodo corto de tiempo. Por ejemplo, si el paciente está hospitalizado por una enfermedad colitis ulcerosa grave o una enfermedad de Crohn grave, definir al tercer, quinto día, en caso de una colitis ulcerosa grave, si ese paciente, según los índices clínicos y marcadores, como puede ser PCR, como puede ser hematocrito, como puede ser albúmina, etcétera, si ese paciente debe ir o no a una terapia de segunda línea, ya sea farmacológica o quirúrgica, dependiendo de las condiciones. Por lo tanto, los corticoides no son el eslabón para llevar a un paciente a una cirugía. ¿Por qué? Porque de todos los fármacos que hay, yo sé que hay muchos coloproctólogos que pueden pensar que los anti-TNF o los biológicos son de riesgo, pero ahí hay que tomar en consideración cuántos de esos pacientes están siendo tratados también previamente con corticoides o están con inmunosupresores. Pero los corticoides aumentan el riesgo de complicaciones por la cirugía, desde el punto de vista de infección, desde el punto de vista de licencia, e incluso más. Los corticoides están demostrados, si uno ve la literatura, son un factor de riesgo de que los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen mayor riesgo de manifestaciones extraintestinales tromboembólicas. Los corticoides aumentan ese riesgo. Y no hay que olvidarse que un paciente con colitis ulcerosa grave, hospitalizado, debe recibir heparina desde el inicio, desde su primer día. La heparina de bajo peso molecular no va a aumentar el riesgo de sangrado, ¿sí? Por lo tanto, a eso voy yo. Los corticoides no puedo responder si tienen eventos adversos a largo plazo, porque no están indicados. A corto plazo sí hemos visto acné, hemos visto trastornos de tipo personalidad, que el paciente tiene que ir a un psiquiatra, y el psiquiatra decirnos, no pueden usar corticoides, y eso lo usamos nosotros para solicitar al ministerio que nos apoye con el inicio de una terapia biológica. Hemos visto infecciones agregadas, y eso hay que tenerlo en consideración. E incluso, a mí no me ha tocado, pero sí a colegas de necrosis vascular de la cabeza de fémur, por ejemplo. Ok, perfecto, doctor. Tenemos una siguiente consulta. Uno de sus colegas tiene la siguiente duda. Dice, ¿cuándo aconseja usted que se utilice el índice de Rutgers, que lo mencionó en un principio? Sí, el índice de Rutgers es un índice endoscópico que se ocupa primero para enfermedad de Crohn, no para colitis ulcerosa. Y debe realizarse cuando uno hace las colonoscopías de seguimiento. Uno opera al paciente por una enfermedad de Crohn, hará una ilio ascendo o ilio transverso anastomosis. Existe riesgo de reactivación de la enfermedad de Crohn desde las 2 semanas desde el punto de vista histológico, en grado variable, desde el punto de vista clínico, endoscópico, etc. De tal manera que ese paciente tiene mayor riesgo de actividad inflamatoria en lo que es previo a la anastomosis, ¿sí? Me refiero al área del ilio. Y ese paciente debe hacerse una colonoscopía
Nuestra sugerencia es a los 6 meses. O antes, si la calprotectina fecal a los 3 meses está elevada. Por eso es importante un biomarcador, un seguimiento clínico, calprotectina a los 3 meses. Si sale normal, colonoscopía sí o sí a los 6 meses. Si sale elevada, la adelantamos. Y cada vez que nosotros usemos una colonoscopía en pacientes post-cirugía, utilizamos el índice de Rutger porque permite definir si el paciente tiene que ser modificado su estrategia terapéutica o no. Y aprovecho de comentar que, si viene siendo cierto, el índice de Harvard-Bradshaw sirve para seguir a los pacientes con enfermedad de Crohn y lo utilizamos, pierde un poco de validez en pacientes post-cirugía porque la frecuencia de sus deposiciones se modifica totalmente, ¿sí? Y uno de los índices que toma el índice de Harvard-Bradshaw es el número de deposiciones, la frecuencia de las deposiciones. Perfecto, gracias. Otra consulta, doctor, que tengo es la siguiente. Indica para qué tipo de AINES o qué AINE en general altera con mayor frecuencia los resultados de la calcoprectina. La calprotectina es cualquier antiinflamatorio, porque cualquier antiinflamatorio, algunos más, otros menos, incluyendo los COX-2, aumentan el riesgo de que aparezcan erosiones o úlceras. Entonces, lo que hay que tener presente y compartir con los reumatólogos es que la calprotectina sea pedida idealmente al menos, yo digo, un mes de no haber usado antiinflamatorios. Aprovecho esta instancia en relación a lo que es el tema antiinflamatorios y enfermedad inflamatoria intestinal. La literatura ha sido clara en manifestar que hay que tener cuidado del uso de antiinflamatorios en enfermedad inflamatoria intestinal. No deben usarse antiinflamatorios si el paciente está activo. Si el paciente está inactivo clínicamente y con calprotectina fecal, yo lo uso si el paciente tiene una patología que lo implique, pero por periodos cortos. Y yo lo que uso es básicamente COX-2 o cloroglucinato de lisina porque tiene una vía de metabolización un poco distinta. Pero se pueden usar, pero en pacientes inactivos. Y eso es importante porque hay muchos pacientes que pueden tener compromiso articular y tener, por ejemplo, axial y no tener relación con la actividad inflamatoria. Entonces ese paciente, al verlo el reumatólogo, puede uno entrar a jugar, si está con mucho dolor articular, por mientras se modifica el tratamiento, un pequeño pulso de tratamiento antiinflamatorio no esteroidal es perfectamente válido, pero siempre y cuando la enfermedad esté inactiva. Perfecto, gracias. Otra consulta. En la enfermedad de Crohn, ¿cuál es el factor de riesgo que usted considera más importante para que se pueda avanzar en este sentido? A ver, los factores de riesgo más importantes van desde el punto de vista familiar. Si un paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad grave, cirugía, probablemente hay que tener cuidado que el prototipo puede ser distinto, a pesar de que el sistema inmunológico es distinto. Segundo, si el paciente fuma o no. Por lo que les comenté, si el paciente fuma, un paciente con una enfermedad de Crohn, la probabilidad de respuesta al tratamiento, sin duda, hay que considerarla. Tercero, la edad. Si yo tengo un paciente con enfermedad de Crohn diagnosticado a los 12, 14 años, descartando que no tenga algún componente genético, que es una enfermedad totalmente distinta, es un paciente que tengo que tratar con mucho más cuidado y tal vez más agresivo que un paciente de 50, 60 años. Si yo le hago una endoscopía y demuestro que tiene úlceras profundas, tengo que tomar en consideración eso. Si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad de Ilion aislada, tiene un pronóstico que es mucho más desfavorable que un paciente con una enfermedad de Crohn. Por lo tanto, es la suma de variables. Pero si me dicen, doctor Quiera, pero habló de una cantidad enorme de variables, ¿cuál es la que usted cree que es más importante? La endoscópica. Perfecto. Dice, doctor Quiera, ¿qué tiempo de forma continua sugiere usted usar mesalazina? ¿Se debe dar un descanso o se la puede utilizar de forma continua sin ningún problema? Por vía oral. A ver, la mesalazina vía oral, yo la trato de mantener siempre, ¿sí? Porque el paciente, no sabemos todavía qué paciente puede ser suspendida, ¿ya? Y pueden estar meses bien y el paciente va a recaer. Lo que yo trato de decir al paciente es que usen la menor dosis posible.
¿sí? Y eso evaluaba con biomarcadores y por lo tanto, con calprotectina. Yo lo sigo cada 4 meses, ¿ya? Y trato de usar que se queden con 2 gramos, eventualmente a máximo 1,5, pero con seguimiento. Si yo le hago a ese paciente con 1,5 gramos, 2 gramos, le hago calprotectina y está con una calprotectina bajo 200, indudablemente que me va a quedar tranquilo y mucho mejor si está bajo 100. Cosa distinta en un paciente con proctitis. Si yo tengo un paciente con proctitis diagnosticado recientemente, yo le dejo tratamiento tópico con mesalazina supositorio por un periodo de 3, 6 meses, el paciente respondió sumamente bien. Yo a ese paciente yo lo que hago es distanciar la mesalazina supositorio. Lunes, miércoles, viernes, seguimiento, calprotectina, a pesar sabiendo que la calprotectina en pacientes con proctitis por el compromiso menos extenso tiene menor validez, pero sirve, sobre todo si la inicial estaba elevada, y ese paciente probablemente de 3 veces a la semana podemos pasar a 2. Y en un grupo selecto de proctitis de primer brote, respuesta espectacular, a ese paciente yo le suspendo. Pero si el paciente ya tiene historia de recurrencia, yo en ese caso, yo prefiero mantenerlo con la menor dosis posible. Lo otro importante con mesalazina, que a diferencia de los otros fármacos que yo nombré, del punto de vista neoplásico no tiene ninguno. Del punto de vista infeccioso, ninguno. Lo que hay que tener cuidado es, primero, es la alergia. Segundo, que están descritos con mesalazina aumento de la sintomatología por un cuadro de alergia a nivel intestinal, de aumento del brote. Y lo otro es que las guías dicen que todo paciente con mesalazina oral debe controlarse la función renal, orina completa y creatinina. Nosotros por lo menos nos propusimos una vez al año. Perfecto. Vamos a ir con un par de preguntas más, doctor. Por favor, si nos permite, indica acá lo siguiente. En los medicamentos, en los anti-TNF, ¿qué relación hay o si se debería hacer ajustes de dosis en función a la relación hepática y o renal en los anti-TNF? No, en relación a la manifestación hepática, la literatura es, no, uno hace controles, pero muchas veces porque está en terapia combinada. No hay, si la alteración de las pruebas hepáticas está alterada, lo que uno debe hacer es preguntarse cuál es la razón. Hay que acordarse que los pacientes pueden tener hígado graso, una patología que es altamente prevalente. El hígado graso puede ir asociado a una menor respuesta desde el punto de vista terapéutico. Descartar que no haya un cuadro de sobreinfección agregada. Descartar que no haya una enfermedad como manifestación gastrointestinal, me refiero con angitis esclerosante primaria, pero también están descritos casos de hepatitis autoinmunes y cirrosis viral primaria. Y en ese contexto, cuando no hay fármacos, cuando no hay un ambiente que uno ha descartado, e incluso llegando a la biopsia, uno tiene que plantearse si en ese paciente debe o no suspender el tratamiento. La literatura dice que en la minoría de los casos uno tiene que llegar a esa instancia. Pero es una norma que los pacientes deben seguir seguidos cada cierto tiempo con pruebas hepáticas, cada 3, 4 meses, que es lo que nosotros hacemos. Sobre todo si están en terapia combinada. Perfecto. Un par de preguntas más, doctor, por favor, para terminar. En caso de colitis descendente, y si no se cuenta con enema de mesalazina, ¿usted podría recomendar supositorio sumado a vía oral para controlar y durante qué tiempo, qué periodo usted, en el caso de que lo recomendaría? A ver, nosotros lo que hacemos es, si tiene una colitis ulcerosa izquierda, si tiene mucha sintomatología de pujo, sin duda que los mesalazina supositorios sí o sí. Lo que nosotros hacemos, porque lamentablemente en Chile la mesalazina en enema, en espuma, que son las 2 presentaciones que hay, tiene un costo bastante alto, por lo tanto no toda la población chilena lamentablemente tiene acceso y a niveles ministeriales y públicos no es la situación. Entonces nosotros lo que hacemos es usar dosis adecuada desde el punto de vista oral, me refiero a 3-4 gramos, 4,5 como máximo de mesalazina, supositorio en la mañana, cosa de que el paciente lo tenga que retener. Eso es importante, el paciente tiene que acostumbrarse a tratar de retenerlo. Y lo que hacemos nosotros usar enema de hidrocortisona. Pues nosotros está el enema de budesonida, pero también es extremadamente caro, yo diría que más caro que los enemas de mesalazina.
y nosotros usamos hidrocortisona endovenosa, la misma ampolla, los 100 miligramos, y lo diluimos en 60 ml. Algunos usan suero fisiológico, otros usan agua de arroz porque le da más viscosidad, y eso enema que es local, es decir, como recetario magistral, por así decirlo, esos enemas los usamos uno en la noche. ¿Por cuántos días? 2, 3 semanas, vemos la evolución, y después otras 2 semanas, día por medio, y lo suspendemos. Pero hay que tener cuidado que no es tratamiento permanente tampoco, porque igual que los corticoides usados por vía en cremas dermatológicas o ocular, se absorbe y puede tener alteración. Entonces, no debe usarse por un periodo prolongado. Y nosotros lo que hacemos es eso, básicamente 2, 3 semanas, ver la respuesta. Si el paciente sigue sangrando o con rectorragia, deposiciones frecuentes, bueno, ese paciente tendrá que preguntarse si ya estaba con mesalazina en dosis adecuada, si debe cambiarse ya de terapia a otra línea. Si está el paciente en dosis subóptima, el paciente anda bien, lo que nosotros hacemos no es escalar hacia arriba, sino que optimizar la dosis de mesalazina, porque como comentaba el doctor Carlos Arjona, la mayoría de los pacientes con colitis ulcerosa, la mayoría responden a mesalazina. Lo que pasa es que nosotros no la ocupamos en forma adecuada y por vía adecuada. Y hay muchos pacientes con proctitis que son, por ejemplo, tratados con mesalazina de primera instancia oral, cuando se sabe que la mesalazina más efectiva en ese escenario es la terapia tópica. Perfecto. Doctor Rodrigo, permítame una última pregunta. Tal vez se me van a quedar algunas otras, pero permítame esta última pregunta. Uno de sus colegas tiene la siguiente duda. Dice, ¿cuál es la dosis usual del infliximab y en qué tiempo ya se pueden empezar a evidenciar los beneficios para el paciente? La dosis estándar, tanto como en enfermedad de Crohn como colitis ulcerosa, es la dosis que es totalmente distinta a la que ocupan los reumatólogos por otras por enfermedades, por ejemplo, artritis reumatoide, etc. Y es 5 miligramos por kilo. La fase de inducción o la etapa de inducción tiene 3 dosis. Etapa 0, 2 semanas, 6 semanas, es decir, entre las 2, la segunda y la tercera son 4 semanas. 0, 2, 6, partiendo de la semana 0. La diluimos en suero fisiológico. Nosotros premedicamos a esos pacientes con hidrocortisona, 200 miligramos, paracetamol 1 gramo, vía oral, y clorfenamina 10 miligramos. Si tras la terapia de inducción el paciente no ha presentado ningún evento adverso desde el punto de vista de rash o evento adverso de tipo alza de depresión, etc., ese paciente a partir de la fase de mantenimiento, que después es cada 8 semanas, no es cada 2 meses, es cada 8 semanas, nosotros publicamos o tuvimos insertos dentro de un trabajo de un centro en el cual el mantenimiento de la premedicación no tiene ningún rol. Se deja exclusivamente porque el médico tratante tiene miedo de que le pase algo al paciente. Y nuestros estudios demostraron que en ese escenario, en la fase de mantenimiento, la premedicación no tiene ningún rol. El acercar a cada 6 semanas e incluso cada 4 semanas, en caso de brote, nosotros lo hacemos idealmente con medición de niveles. Como yo les comenté, si los niveles están bajos y no hay anticuerpos, optimizamos, ¿sí? Y agregamos un inmunomodulador si no estaba utilizándolo. La fase de lo que es terapia de inducción optimizada acelerada, idealmente utilizando criterios claros, en el cual se toma en consideración el peso del paciente. Hay que acordarse que el infliximab tiene menos efectividad en pacientes obesos, si hay úlceras profundas, porque hay que acordarse que existe pérdida del infliximab por las deposiciones, si hay hipoalbuminemia, porque hay menos transporte del fármaco a nivel sanguíneo, si hay anemia, etcétera, etcétera. Perfecto, muy agradecido. Doctor Arjona, agradecerle también a usted por acompañarnos, por habernos acompañado esta noche. Si tiene algún comentario final, doctor Arjona, por favor, adelante con todo gusto. Sí, en realidad quiero comentar que
Debemos tomar en cuenta todos los conocimientos que hemos tenido y hemos escuchado y hemos aprendido hoy en la noche. No tener en cuenta que muchos de nuestros pacientes, como lo indicó el doctor Rodrigo Quera, van a andar bien con mesalazina. Muchos de los pacientes se van a beneficiar de ese excelente tratamiento siempre y cuando se dé en las dosis adecuadas, siempre y cuando se sepa manejar las dosis hacia arriba y hacia abajo y nunca dar dosis menores a los que deberían ser dados, menos de 2 gramos por día nunca se deben dar porque son dosis demasiado bajas, y que hay algunos pacientes que sí vamos a necesitar utilizar nuevas herramientas y que en esos casos es cuando todos los conocimientos que hemos aprendido el día de hoy tienen que ser utilizados. Y como hemos visto, el estudio de nuevos medicamentos continúa y poco a poco vamos a tener cada vez un menor grado de complicación en estos pacientes porque los medicamentos nos van a permitir sacarlos rápidamente y evitar grandes complicaciones. Y otra cosa que hay que tener en cuenta que hay veces que el paciente debe ir a la cirugía y hay que tomar la decisión en forma rápida y adecuada y no retardar esa decisión porque muchas veces en contra de la salud del paciente. Muchas gracias, doctor Arjona. A nombre de SAE, le agradecemos muchísimo el que usted nos haya acompañado esta noche. Estoy seguro que en una próxima invitación también usted va a estar junto a nosotros. Doctor Quera, su despedida, por favor. Muy agradecidos. No, gracias a ustedes por la invitación y encantado de participar al futuro si es que desde Bolivia nos piden, tanto a mí como al resto del equipo de donde yo estoy trabajando. Así que muchas gracias nuevamente y espero que los tiempos de pandemia en Bolivia mejoren y tanto o más rápido de lo que está sucediendo aquí en Chile. Así que eso. Doctor, nuevamente muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. A todas las personas que han asistido y nos han acompañado esta noche, muchas gracias. Estén pendientes porque con seguridad dentro de un par de días más les invitamos a otro tipo de conferencias. Gracias a nombre de SAE, que tengan buenas noches todos ustedes, muy amables. Pero chao, chao, gracias. Recording stopped.